Hermanos, buenos días. Buenos días. Dios les bendiga. Amén. Coloquémonos de pie, vamos a orar antes de dar inicio al sermón de esta mañana. ¿Sí? Señor, te damos gracias. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque su palabra, Señor, es viva y eficaz. Le pedimos que sea usted obrando, Señor, en nuestras vidas, dándole entendimiento, Señor, a centrarnos, Señor, en este momento en su palabra, Padre, y ser transformados por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, pueden tomar asiento. Gracias. A la expectativa, disciplina, orden, autoridad. Hermanos, ¿qué pasaría si usted despierta una mañana y se da cuenta que no encuentra su teléfono? ¿Cómo se sentiría? Empezarías a buscarlo, ¿verdad? Supongamos que lo dejas así y empiezas a levantarte, a acomodarte para ir a trabajar o ir a clase con tu diligencia. Y te das cuenta que cuando vas a hacer el desayuno, el sartén que tú siempre utilizabas para hacer los huevos, en este caso, se dañó. Se le rompió la mano. Ya se le pegan los huevos. ¿Qué pensaría? ¿Qué haría? ¿Cuál sería tu reacción? Supongamos que luego, bueno, de eso te haces un cereal y pasas al baño y resulta que iban a colocar el agua, porque era el día de colocar el agua, y no la colocaron. ¿Cómo te sentirías? Y estabas esperando que llegara el agua. ¿Cómo te sentirías si decepcionado, verdad? Añorando el agua, añorando el sartén para hacer tu huevo, ¿no? ¿Qué pasaría cuando el momento que vas a abrir la llave del fregador, la llave no abre, está aislada? Pone de mal humor, ¿verdad? Y supongamos, te vas a retirar, dejas todo así, y cuando vas a abrir la puerta de la casa, resulta que no pasa el seguro. Y cuando vas a trancar, la puerta no termina de cerrar porque no encaja en el marco de la puerta. Te queda. Mejor no sales, ¿no? ¿Cuál sería tu reacción en esos momentos cuando tú quieres despertar y crees que todo va a estar ahí? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería tu reacción al ver que todas las cosas por las cuales tú no das gracias a Dios empiezan a desaparecer? ¿Cómo te sentirías al ver que las cosas que tú no le das gracias a Dios empiezan a desaparecer? Empieza a desaparecer el gas porque vives en un condominio y el gas es directo. Pero ¿qué pasaría si a las 8 de la mañana te dicen que ya se dañó la tubería? ¿Qué pasaría si cuentas con 10 vasos en tu casa para tomar agua y no encuentras ninguno? Muchas veces, hermanos, resulta que nosotros no agradecemos por las cosas cotidianas de nuestro día a día. Algo tan simple como tener un vaso de plástico para tomar agua, eso ya es motivo para dar gracias al Señor. El simple hecho de tener una olla para que usted cocine, así sea el arroz y cocine todo en esa misma olla, es un motivo, hermano, para dar gracias al Señor. Y básicamente podemos vivir vidas cotidianas, automáticas, pero ingratas. Pasamos a vivir vidas ingratas porque no estamos agradeciendo a Dios por las cosas simples y solo queremos agradecer por las cosas que a nosotros nos parecen grandes. Milagros, cosas que se muestran con poder, con grandeza, pero con las cosas, los detalles mínimos, no le damos gracias a Dios. Sin darnos cuenta, hermano, estamos cometiendo un gran error. Estamos viviendo en ingratitud. Y cuando leemos la Biblia, a lo largo de la Biblia, nos damos cuenta que hay evidencia en su palabra para vivir vidas en gratitud. Y Dios quiere que nosotros, su pueblo, vivamos
siendo agradecido. Vamos a leer el versículo aquí en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. El Señor nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermano, da gracias en todo. El Señor aquí está englobando todo, no un área específica de tu vida, no algo específico, sino todo. Y cuando se refiere a todo, es todo, hermano. Todo lo que existe, todo lo que hay en ti, todo lo que hay a tu alrededor. Fíjense, hermano, que cuando más profundamente entiendas el amor de Dios, más agradecido vas a ser. Cuando tú entiendas verdaderamente el amor de Dios, usted va a ser más agradecido. Cuando usted entienda lo que Dios te perdonó, usted va a ser agradecido. Hermanos, cuando entiendas verdaderamente el carácter de Dios, lo que Dios hizo por ti, en la condición en que estabas, en el rumbo que ibas a tener, empezarás a ser agradecido. Tu perspectiva de vivir en gratitud va a cambiar. Y no solamente es decirlo, no solamente es decir: Señor, gracias, porque resulta que podemos cometer un error que es muy común en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes no han saludado a alguien en la calle? Hola, ¿qué tal? Y usted responde: no, bien, ¿y tú? O no le han preguntado o te han dicho hola y usted ha respondido: bien, ¿y tú? Has respondido en automático. Cuando no te han preguntado cómo está, solamente te han dicho hola. Resulta que decimos cosas de la boca para afuera, pero no las sentimos. Y hermano, Dios quiere que usted sea agradecido, que usted viva en gratitud, que su iglesia tenga una vida en gratitud. Y no solamente es decirlo, sino es dar testimonio de una vida llena de gratitud. Y hermanos, eso se demuestra, no solamente diciéndolo, no solamente sintiéndolo, sino que también se demuestra. En cuanto a gratitud, en cuanto a este versículo, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. En cuanto a gratitud, usted tiene dos opciones. Una, vivir en gratitud. La otra, ser un ingrato. Y la pregunta es: ¿cuál de esas dos opciones usted elige hoy? Y esa es una pregunta para usted, ¿no? ¿Cuál de estas opciones usted elige hoy? ¿Cuál de las dos opciones has escogido a lo largo de este 2024? Y supongamos, usted me va a decir: he sido un ingrato, o he sido un cristiano que vive dando gracias todos los días. Pero revísese. Tenga cuidado de que no sea de la boca para afuera, sino que sea sintiéndolo realmente. Por ejemplo, ¿cuál de las dos opciones has escogido? ¿Vivir en gratitud o ser un ingrato cuando te quedaste sin empleo? En ese preciso momento que usted perdió el empleo, supongamos, dijiste: Señor, gracias por el tiempo que estuve en este trabajo, o te sentiste molesto. Es normal. ¿Te sentiste que reprochabas a Dios? ¿Cuál de las dos opciones elegiste cuando tu medio de transporte dejó de funcionar? ¿Elegiste ser una persona ingrata o elegiste ser un cristiano que vive en gratitud? Cuando tu salud no mejoraba, cuando tus ahorros empezaron a desaparecer, cuando te quedaste sin pasaje, cuando un familiar murió, ¿cuál de las dos opciones decidiste tomar en ese preciso momento? Y me refiero en ese preciso momento, no después, cuando hayas reflexionado, sino en ese momento, cuando todo pareció marchar bien en tu vida, cuando las finanzas iban bien, cuando tenías internet, tenías todo en orden, diste gracias a Dios. Hermano, y esta es una pregunta que a mí también me confronta y que me ha puesto a hacer un cambio radical en mi vida. Y fíjense que son los tiempos difíciles lo que te ayudan a valorar y apreciar y dar gracias a Dios por los tiempos de calma. Y cuando estás en los tiempos de calma,
vas a empezar también a valorar los tiempos difíciles. Y no se trata de dar gracias después de eso. En los momentos en que tú estás más complicado de salud, es cuando más vas a empezar a dar gracias por la salud. Y vas a aprender a valorar más la salud. Y cuando tengas buena salud, también vas a dar gracias por aquellos momentos complicados en tu vida en cuanto a la salud. Hermanos, son los momentos de fracaso, por decirlo de esta manera, en tu vida, que te ayudan a ver y a valorar los tiempos donde todo marcha bien, donde te ayudan a ser más humilde, donde te ayudan a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué dar gracias a Dios, hermano? ¿Por qué dar gracias a Dios? Yo le voy a responder. Al dar gracias a Dios, en toda circunstancia, nos alineamos con la voluntad de Dios. Porque cuando leemos, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que usted viva en gratitud por todas las cosas. Y al ser agradecidos con Dios, hermanos, cultivamos una confianza en Dios, confiamos en sus promesas, confiamos en su paz, en su gozo que proviene de Él, confiamos plenamente en su palabra. Al vivir en gratitud, nos estamos dejando completamente en las manos del Señor. Y cuando vivimos vidas en gratitud, hermanos, estamos siendo transformados por medio de su palabra. Estamos dejando que Dios obre en nuestras vidas. Y al practicar la gratitud, hermano, demostramos que nuestra esperanza, nuestra alegría, gozo, no dependen, hermano, de un momento específico. Al vivir en gratitud, nos damos cuenta y le damos a entender al mundo que no somos como ellos en ese sentido. Nosotros como cristianos tenemos que vivir completamente en gozo, hermano, en gratitud. Y esa gratitud está anclada en el carácter de Dios y en la obra redentora de Cristo. Fíjense bien, está anclada en el carácter de Dios y en la obra redentora de Cristo. No si tú tienes gasolina en tu medio de transporte, no si tu guitarra está bien, no si no te ha salido a trabajo, sino está centrada en Cristo y para Cristo, hermano. No es dar gracias por las circunstancias, hermanos. Es dar gracias en las circunstancias, dentro del proceso. Es ser agradecido, hermanos, en todo momento. Y también es dar gracias por aquellos momentos que a nosotros nos parece ser malos. No es dar gracias por la maldad, hermano. Es dar gracias por el proceso que Dios permite en nuestras vidas. Porque, hermanos, una cosa sí queda clara, que Dios está al tanto de nosotros. Y en cada proceso de nuestras vidas, Dios lo está permitiendo y es por algo. Y hasta en eso, hermanos, nosotros tenemos que ser agradecidos. Nuestro agradecimiento no se relaciona con nuestro estado de ánimo. No se relaciona con lo que tenemos, hermano. No se relaciona por lo que no tenemos tampoco. No se relaciona cuando las cosas marchan bien, no. Nuestro estado, digamos, de gratitud no se relaciona por nada de eso. ¿Por qué? Porque nuestro agradecimiento, nuestra gratitud, debe estar íntimamente ligada, hermano, a la cruz. ¿Y por qué a la cruz? Porque cuando nosotros miramos y enfocamos nuestro agradecimiento a la cruz, nos damos cuenta de lo que Dios hizo por nosotros. Nos damos cuenta que envió a su Hijo a morir por nosotros, que murió por nosotros, hermano, resucitó por nosotros y que vendrá por nosotros. Cuando nosotros ponemos la mirada en la cruz y nuestra gratitud está centrada en Cristo, hermano, nos damos cuenta que el pesebre quedó vacío. Nos damos cuenta que la cruz quedó vacía. Nos damos cuenta que la tumba quedó vacía. Y reconocemos que Cristo está a la diestra del Padre, hermano. Nos damos cuenta, hermano, que Cristo está al tanto de nosotros, que Dios está al tanto de nosotros y que nos envió el Espíritu Santo, hermano,
para ser guiados. Nuestra gratitud debe estar centrada en la cruz, porque recordaremos todo el desenlace de la Biblia. Y le quiero preguntar, ¿qué tan agradecido he sido con Dios? Hazte esa pregunta. O más personal, ¿qué tan agradecido tú has sido con Dios? Y me refiero no solamente desde hoy, sino fuiste agradecido anoche antes de acostarte. Fuiste agradecido por lo que tienes, por lo que te falta. Hermano, ser agradecido es también centrarnos en el lugar en donde estaremos. Y es en la morada celestial, hermano. Y es donde tenemos que poner la mirada en Cristo, en la cruz, y en dónde estaremos, en nuestro futuro. Y ahora, mis hábitos, mi forma de hablar, lo que demuestro, lo que hay en mi corazón, ¿eso agrada a Dios? ¿Demuestra gratitud al Señor? Y esa es una pregunta, hermano, que siempre tenemos que hacernos. Nuestros hábitos, nuestras palabras, lo que hacemos, agradan al Señor, demuestran gratitud al Señor. Y si hacemos un repaso a lo largo de este año, este 2024, ¿podemos decir que fue un año para dar gracias a Dios, mi hermano? Sí, yo estoy seguro que sí. Y tal vez estés empezando a pensar en las cosas difíciles que has vivido. Seguramente te has quedado sin dinero, te has quedado sin empleo, te has quedado con un dolor muy grande, la pérdida de un familiar, te has agotado, has querido tirar la toalla, has llorado, te has sentido angustiado. Las cosas no han salido como tú querías que salieran. Ha sido un año tal vez difícil, un año complicado para muchos y para otros tal vez no tanto. Pero hermano, con todo eso, el Señor nos enseña que debemos tener una vida en gratitud. Cuando leemos aquí la palabra, el Señor nos dice, 2 versículos más arriba, en el 16, está siempre gozoso. Y ese siempre, hermano, como ya ustedes lo saben, no se limita a un momento específico, siempre gozoso, algo continuo y frecuente. Cuando leemos Habacuc, capítulo 3, el versículo 17 al 18, miren cómo el Señor nos muestra y cómo debería ser nuestro estado, nuestra actitud de gratitud. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, ¿qué dice, hermano? Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, hermanos. Sea cual sea tu situación, sea cual sea el proceso que tú has vivido o que estás viviendo, el Señor aquí nos dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, con todo esto, hermano, si usted está aquí escuchando la palabra, quiero preguntarle, con todo lo que usted ha escuchado hasta ahora y con lo que ha leído la palabra, ha escuchado la palabra, ¿hay razones para dar gracias a Dios? Sí. Amén. ¿Hay razones para tener una vida en gratitud? Sí. Amén. Hermanos, simplemente por su creación, un ejemplo, es motivo para dar gracias a Dios. Y no solamente centrarnos en nosotros, porque el Evangelio no se trata exclusivamente del hombre, se trata de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo, de la obra de Dios. ¿Hay razones para dar gracias a Dios también fuera de nosotros? Sí, hermano. La deidad de Cristo, el carácter de Dios, todo lo que ha hecho con sus manos. Simplemente, esa palabra se queda muy corta. Por ser Dios, ya es motivo para dar gracias. Por su poderío, por su deidad, no por las cosas que hacen nosotros, no por las cosas que solamente hacen nuestros familiares o que hacen el mundo. Ya el hecho de que Él es Dios, ya es motivo para dar
gracias. Hermanos, y es Dios quien te capacita. Es Dios quien obra en ti para que tú aprendas a ser agradecido. No solamente, hermano, cuando estás alegre, es un buen momento para dar gracias. También cuando estés triste, también es un buen momento para dar gracias a Dios por el proceso que estás viviendo, por lo que aprenderás de Él, y porque sabes que en ese proceso no estás solo. Aunque nadie te escriba, aunque nadie sepa por lo que estás viviendo, usted no está solo. Y eso es un motivo, hermano, para dar gracias a Dios, para tener una vida en gratitud. Cuando nos vamos a Filipenses, el Señor nos muestra lo siguiente. Filipenses 4, 11 en adelante, el Señor nos dice: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermanos, nada más por ahí ya es algo que nos confronta. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y hermanos, y ese todo que lo puede en Cristo que me fortalece es bajo la voluntad de Dios. No son sus metas personales, no son sus caprichos, no son sus objetivos. Se trata de que usted puede continuar alabando a Dios, glorificando a Dios, cual sea su situación. Usted puede pasar cualquiera de esos momentos porque Cristo está a su lado. Cristo le fortalece en momentos de escasez, Cristo le fortalece en momentos de abundancia, Cristo le anima en momentos de dolor, Cristo lo ayuda en sus adversidades. Así que usted todo lo puede en Cristo que le fortalece, bajo esa palabra, bajo esa promesa. Hermanos, he aprendido a contentarme. Esa debe ser nuestra actitud, una vida en gratitud. Como ya bien les dije, hermano, no solamente es decirlo, es vivirlo, es sentirlo, es dar testimonio de eso. La gratitud es una respuesta, hermano, consciente, genuina, cuando miramos más allá de nuestra situación, cuando miramos más allá de las bendiciones y cuando miramos a la fuente de la bendición, que es Cristo. Ahí vamos a aprender a tener una vida llena en gratitud. Cuando leemos la palabra en Lucas, hermano, el Señor nos muestra lo siguiente. Y esta es una historia que está en la palabra de Dios, hermano, y que muchas veces nosotros hemos estado reflejados en ella. Y está en Lucas 17. Los 10 leprosos son limpiados. Vamos a leerla del versículo 12. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero.
Hermano, he visto vecinos, personas inconversas, siendo más agradecidos que yo. Créalo. Y muchas veces nosotros podemos convertirnos, sin darnos cuenta, en alguno de esos 9 leprosos que fueron ingratos. Obedecieron al Señor, sí, lo obedecieron, porque Él les dijo, id y mostrad. Ellos lo hicieron, obedecieron al Señor y se alegraron, pero no se alegraron por aquel que le había hecho un milagro. Se alegraron porque ya su vida iba a retomar normalmente como estaba antes. Iban a ver su familia, iban a poder trabajar, iban a poder ser aceptados en la sociedad. Pero no se alegraron por la fuente de esa gran bendición, y fue Cristo. Solamente uno se detuvo. Señor, gracias. Y su rostro en tierra, humillado al Señor, dio las gracias a Dios. Muchas veces, hermanos, somos algunos de esos 9 leprosos. Y Dios quiere que nosotros seamos como ese leproso que se devolvió y demos gracias a Él. Nuestra gratitud debe ser frecuente, continua, no por periodos de tiempo. Dios quiere que no seamos olvidadizos, hermanos, por situaciones. Y créanme, hermanos, que cuando estaba haciendo esta prédica, cuando estaba plasmando lo que Dios me estaba ministrando, yo decía, Señor, gracias, porque muchas veces yo he aprendido a dar gracias por las cosas muy básicas, pero muchas veces se me olvidan otras situaciones por las cuales yo estaba orando, Dios obró, y muchas veces di gracias, Señor, por una semana, y ya se me olvidó. Señor, gracias porque una vez hablaron a mí. Gracias porque usted ha obrado en mi vida. Y hermanos, tenemos que sentarnos a dar un repaso en nuestras vidas. Señor, gracias porque el momento más difícil, donde yo creía que todo estaba perdido, pude ver una salida. Y fue usted poniendo a las personas indicadas para hacerlo. Tenemos que sentarnos, hermanos. Y ese es el llamado a esta prédica, a este sermón. Que usted se siente y haga un repaso en su vida y empiece a agradecer a Dios por todas las cosas. Y que a partir de hoy, hermano, usted tenga una vida transformada en gratitud. Cuando elegimos vivir en gratitud, experimentamos un cambio, hermano, profundo en nuestras vidas. Nuestra vida empieza a transformarse, porque vamos a dar gracias por todas las cosas, porque sabemos que todo, absolutamente todo, nos ayuda para bien, porque Dios permite todo. Y si pasa porque Dios lo permite, es por algo en nuestras vidas. Tenemos que tener ojos espirituales para aprender a ver la voluntad de Dios en nuestras vidas. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, estoy seguro que encontraremos muchas cosas por las cuales dar gracias a Dios. Hasta por los zapatos, hermano. Escuché una frase hace poco que decía que empezamos a agradecer por el agua cuando el pozo se empieza a secar. ¿Cuántas veces a usted no le ha pasado eso, hermano? Empezamos a agradecer por el agua cuando el pozo se empieza a secar. Hermanos, que esa no sea nuestra actitud. Dar gracias en todas circunstancias no significa que debamos estar contentos con las dificultades que enfrentamos. No por las cosas malas, sino por lo que el Señor está obrando en nosotros, por lo que el Señor está perfeccionando en nosotros. Es saber que Dios está en total control en nuestras vidas. Hermanos, y vivir en gratitud transforma nuestra vida de siervo. Y si usted está viviendo en gratitud, usted tiene que demostrarlo sirviendo al Señor. No se conforme con orar. No quiero decir que no sea suficiente. Es lo primero que debe hacer y lo que debe mantener. Pero no se conforme solamente con leer la palabra y orar. Déjese transformar por el Señor y sirva al Señor. Cuando usted está en gratitud con alguien, usted quiere y busca toda la manera de devolverle ese favor. Usted no lo ha hecho.
Usted trata de darle las gracias y que esa persona sepa que usted está agradecido por ese favor que él le hizo. Pide gratitud con el vecino, con aquella persona que le prestó el dinero, con aquella persona que hizo algo en su vida. Pero vivimos en gratitud continua con el Señor. Y es ahí donde tenemos que poner, hermano, nuestra mirada, nuestro pensamiento. Tenemos que vivir en gratitud, hermanos, en este mundo que constantemente es ingrato. Usted nada más sale de la iglesia y se da cuenta de eso. ¿Y por qué vivir en gratitud? Hermanos, por la palabra dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esto quiere decir que Cristo, hermano, también vivió en gratitud. Cuando él oraba por los alimentos, ¿qué hacía? Daba gracias. Simplemente por ahí. Señor, gracias. Y cuando iba a realizar un milagro, Señor, gracias. Para que ellos crean, para que ellos vean. Cuando hacía algo, oraba en actitud de acción de gracias. Todos los días daba gracias a Dios. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Ese es el llamado, hermano. Recuerdo la historia de un ave, una metáfora, un ave que estaba en el desierto. No había agua, los pocos árboles que habían no tenían hojas, el fruto nunca apareció, no había muchos lugares cómodos para donde acostarse, y este ave tenía poco plumaje, ya estaba deshidratado, estaba cansado de tanto vagar por el desierto y buscar un lugar cómodo para él. Pero este ave empezó a quejarse por todo. Señor, no tengo agua. Si yo soy su creación y su palabra dice que cuide de las aves, ¿por qué yo estoy en esta situación? ¿Por qué yo estoy aquí? No tengo plumas, no puedo volar, no tengo dónde dormir, no tengo agua. Y se empezó a quejar, hasta que Dios le habló: dad gracias. Dad gracias en todo. Y este ave decía: wow, ¿cómo yo puedo dar gracias por algo que no me está ayudando? Según él, ¿no? Y este ave un día tomó la actitud de hacerlo, pero no de decirlo solamente, sino de sentirlo, de apropiarse de eso. Y empezó a decir: Señor, gracias, que aunque no tengo dónde dormir, aunque no tengo comida, no tengo agua, doy gracias porque soy su creación. Al día siguiente no pasó nada y empezó a dar gracias, a tomar un hábito de dar gracias por todas las cosas, a contentarse por todo lo que le sucedía. Señor, gracias porque estoy en el desierto, ¿ok? He aprendido a valorar la soledad, he aprendido a tener una comunión con usted. Gracias por eso. Al cabo de un par de meses, las plumas le empezaron a salir. De un par de meses, el árbol empezó a salir hojas. A las semanas empezaron a dar frutos. Y aquel oasis pequeño que estaba seco, con puras rocas, empezó a llenarse de agua. Hermanos, nosotros tenemos que vivir vidas agradecidas. Y no se trata de una fórmula secreta, que si usted da gracias, el Señor le va a dar, no. Sino que el Señor le va a dar más cosas para que usted dé gracias. Sean para usted sus pensamientos buenos o malos. El Señor le va a dar más razones, circunstancias, para que usted viva en agradecimiento. Y Él se goza de que usted viva en gratitud. Y cuando leemos este versículo, dice: porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Así que, hermano, adopte una actitud de agradecimiento. Viva en gratitud por el Señor por todas las cosas. Y el Señor seguirá obrando en su vida. Cuando leemos Filipenses 4:4, el Señor nos dice: regocijados en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijado. Hace un énfasis. Epa, ten cuidado con esto. Pero ten cuidado. Cuando tú le dices a alguien una dirección, pero te la aprendiste, ¿sabes dónde es? ¿Sabes dónde queda? Sí, ya me lo dijiste. Así que el Señor está diciendo: regocijados siempre. Y otra vez os digo, regocijados. O sea, que no te quede ni la menor duda de que tienes que regocijarte en el Señor siempre. Y también nos dice en el versículo 6 y 7:
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hermano, otra vez, con acción de gracias. Acción de gracias. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, tenga una vida en gratitud. A pesar de las circunstancias que usted esté pasando, tenga en cuenta que el Señor le manda a vivir una vida en gratitud. Y hágalo no porque lo dice y lo haga con regañadientes, sino hágalo. Y recuerde la historia del ave en el desierto. Tenga una vida en gratitud, porque esa es la voluntad del Señor. Hermanos, pongámonos de pie. Vamos a finalizar con una oración. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque su palabra, Señor, es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Señor, le damos gracias por todas aquellas cosas que humanamente, en nuestra mente finita, Señor, no recuerda. Le damos gracias por todo aquello que una vez usted hizo en nosotros y nosotros hemos olvidado. Le damos gracias, Señor, por las cosas visibles en nosotros, no solamente materiales, sino también por nuestro testimonio, porque siendo un repaso, Señor, en nuestras vidas, a lo largo de este año, hemos mejorado, Señor, hemos cambiado, Padre, hemos tenido una actitud de arrepentimiento, Señor, y sobre todo hemos sido transformados por su palabra, Señor. Señor, le damos gracias por las cosas visibles y por las cosas no visibles, Señor, por el fruto del Espíritu, Padre, por el Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, por aquellas cosas que usted nos ha guardado y nosotros no nos hemos dado cuenta, Señor. Le damos gracias por el cuidado que ha tenido de nosotros. Le damos gracias porque aquí estamos, Padre, más que vencedores, Señor, continuando en esta carrera. Le damos gracias, Padre, porque sin usted no somos nada, Señor. Alejados, Padre, del fuego, perderemos nuestro fuego, Señor. Perderemos nuestro calor. Le damos gracias porque estamos, Señor, apegados a su palabra. Hemos sido atribulados, Señor. Hemos sido, Padre, atacados. Hemos sido traicionados, Señor. Pero usted siempre ha estado con nosotros y nos ha levantado, Padre. Le damos gracias, Señor, por todas las cosas. También, Señor, por este último servicio de este año aquí en esta iglesia, Padre. Le damos gracias, Señor, porque usted ha obrado en nuestras vidas, Señor. Seguiremos, Padre, gozosos, porque esa es su voluntad. Que ayúdenos, Señor, a que nuestra vida sea transformada por medio de una vida en gratitud, Señor. Le alabamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento.